Hermana, hermano hispano, ¿te gustaría que al llegar ese momento tan difícil para una familia, dejarles a ellos beneficios en lugar de obligaciones y problemas por resolver? Te digo cómo mitigar el dolor de ese momento, llamando a Jennifer Chacón, tu agente de seguros de vida de confianza que habla tu mismo idioma y está disponible para ti las 24 horas del día. La llamas al teléfono 904-560-1797 con el respaldo de Funeral Advantage y Lincoln Heritage con más de 59 años de experiencia en el país. Recuerda, 904-560-1797 y no esperes hasta último momento. Este programa llega a ustedes por cortesía de Dr. Water, el test del agua que usted consume en su casa totalmente gratuito, aprovechando las ventajas del agua alcalina y sin contaminar el ambiente. 754-201-9267. Y si solamente quieres inspirar tu vida de acuerdo a lo que dice el péndulo, las cartas del tarot o tus constelaciones familiares, solamente tienes que llamar a Virginia Bolívar, tu guía espiritual. Todos quieren saber quiénes son los responsables de mi imagen. Los responsables de mi imagen digital son la gente de Tono Creativo. El mejor. Fuerte abrazo, amigos, donde quiera que se encuentren, desde los Estados Unidos de Norteamérica y para toda la América Latina. Con el corazón en Venezuela, esto es para todos ustedes y yo, Eliezer El Vital. Hoy vamos a hablar de política sin hablar de política. Y para hablar de política sin hablar de política, porque es necesario educarse en política, tengo como invitado hoy a un gran amigo. Él es internacionalista, es doctor en ciencias políticas. Además de eso, fue director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Es escritor, poeta, colaborador de varios medios. Actualmente está como investigador invitado en la región de Rostock, en Alemania, y columnista del Wynwood Times. Es mi amigo, el doctor Miguel Ángel Latouche. Bienvenido, Miguel Ángel, a para todos ustedes. Para mí es un honor tenerte aquí. Hola, Eliezer, al contrario, el honor es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar en tu programa, de saludar a tu audiencia y bueno, de conversar sobre estos temas que vamos a estar abordando el día de hoy. Y desde hace tiempo, Miguel Ángel, que tenía la inquietud de que hiciéramos algo para llevárselo a mi audiencia, que puede ser, es la tuya también desde ahora. Pero no se había dado la oportunidad hasta ahora que mi amigo, el doctor Miguel Ángel Latouche, estrenó un podcast muy exitoso con la comunicadora social Jennifer Barreto Leiva, también venezolana, Saber y Salud. Llaman por el podcast número 10. Saber y política. Sí, porque como tengo la salud como un chip. Saber y política. Claro. Tú me disculpas y me disculpan también la audiencia. Saber y política, todos los sábados sale una emisión nueva y vaya que nos podemos educar en materia política, viendo, escuchando y leyendo el material que tienen la licenciada Jennifer Barreto Leiva y mi amigo el doctor Miguel Ángel Latouche. Miguel Ángel, ¿cómo es eso que podemos hablar de política sin hablar de política? Que eso se me ocurrió a mí antes de comenzar a grabar. Vamos a hablar de política. ¿Y por qué es así? Vamos a hablar de política sin hablar de política. Bueno, pero también es un poco la filosofía del podcast en el que estamos trabajando, ¿no? Nosotros creemos que, bueno, te cuento un poco cómo nació esta iniciativa. Jennifer y yo coincidimos en un programa que se hace en CTV Barranquilla. Es un programa de análisis internacional que se ve en Barranquilla los miércoles a las 7 de la noche y que se transmite por las redes, ¿no? Y coincidimos en algunas ideas y se nos ocurrió que podíamos hacer algo juntos que nos permitiera
abordar otros temas. Ahora, ¿qué temas? Y esa es una pregunta crucial. Y quizás la primera reunión que tuvimos, lo que hicimos fue preguntarnos sobre qué cosas podemos discutir, sobre qué cosas podemos hacer algo, en qué podemos colaborar. Y yo tenía una vieja idea que había estado pensando en Caracas, pero claro, Caracas era en aquel momento en el que estábamos allí tan complicada con toda esta discusión, con los medios de comunicación, con todas las limitaciones que había y que hay en términos de la libertad de expresión, de la posibilidad de decir cosas. Déjame confesarte que una amiga que es dueña de una radio me dijo, que escuchó el podcast, me dijo, lástima que ese sea un podcast de política, si no lo fuera así, pudiéramos pasarlo por la radio. Pero tú sabes que en Venezuela la política, esto es un tema prohibido, es un tema muy peligroso por el tema, hay una situación de censura, autocensura, etcétera, ¿no? Pero ella es muy miedosa. Ella es muy miedosa porque Bueno, ustedes no se refieren, una cosa es hablar de política, el concepto de claro, política, yéndose hasta la época de los antiguos griegos, y otra cosa es la politiquería, hacer una claro, oferta al ciudadano pero y el miedo es confrontar libre, ideas. pero el miedo es libre, mi querido amigo. Entonces ella no le parecía una buena idea, es su inversión, por supuesto, no entiende. Pero bueno, esa es la situación que ella tenía, ¿no? Ahora, nosotros no queríamos abordar el tema de la política como se ve tradicionalmente, es decir, la política como la búsqueda por el poder, la política partidista, la política orientada hacia, sí, el manejo de la cosa pública, la utilización de recursos o la confrontación política misma, ¿no? Queríamos buscar un nicho distinto. Yo creo que se discute mucho de política. Uno ve una gran cantidad de programas en YouTube que discuten la temática. El tema venezolano se conversa en innumerables podcasts, algunos de ellos muy buenos, otros no tanto, pero bueno, hay como para todo el público, ¿no? Hay un montón de gente haciendo cosas interesantes. Y no queríamos nosotros, digamos, introducirnos en ese nicho, ¿no? Entonces decidimos tomar una vieja idea que yo tenía, en el cual se trataba de hacer un programa en el cual se discutieran conceptos políticos, en un mecanismo que nos permitiera construir un espacio para la pedagogía política. ¿Qué hacemos nosotros en este podcast? Hacemos una discusión sobre grandes conceptos, grandes momentos de la política, grandes situaciones históricas a veces y sus implicaciones. Yo creo que yo siempre digo, la política es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos. Los ciudadanos tenemos un rol importante que jugar en esto y es imprescindible que nos involucremos, pero es imprescindible que nos involucremos desde el conocimiento, desde la comprensión de los temas, desde las categorías, ¿no? Yo, que soy internacionalista y tengo un doctorado en ciencias políticas, siempre me he quejado de que la gente piensa que puede discutir de política, cualquiera piensa que puede discutir de política y que su opinión es válida, y que su opinión es correcta. Yo creo que efectivamente la política es un espacio de conversación, todos podemos incurrir o todos podemos involucrarnos en la discusión política, pero no siempre todos podemos manejar bien las categorías, porque en general son categorías complejas, son categorías eh, con una carga de filosofía, de teoría, etcétera. Y lo que queremos nosotros en este podcast, que es un podcast divulgativo fundamentalmente, es tomar esas ideas, tratar de depurarlas, de eh, procesarlas y de presentárselas a la audiencia para quizás tratar de educar en la medida de lo posible, a la medida que se puede hacer esto en un podcast de 20 minutos con categorías que son siempre muy gruesas, muy complejas, pero tratar de darle a la gente las herramientas para que pueda hacer su propio análisis de las diversas situaciones políticas que el mundo enfrenta, que son muchas, para que pueda hacer el análisis sobre cómo categorizar fenómenos políticos, cómo evaluar líderes políticos, cómo comprender procesos de la política. De eso se trata nuestro podcast.
Claro, y esas herramientas son muy importantes que todo ciudadano lo tenga en cualquier sociedad. Hay gente que en algún momento, Miguel Ángel, no me cuestionó, pero sí me preguntaron con cierta inquietud que si yo soy médico y mi programa es dedicado a la salud, ¿por qué yo hablaba tanto de política? Y yo decía, bueno, yo decía para mí, yo decía, bueno, debe ser que inconscientemente soy un político nato y no lo sabía. Lo estoy descubriendo ahora, pero no, voy más allá de eso. Tú mismo lo has dicho en tus podcasts y yo tomé tus palabras, por cierto, en el programa de la semana pasada para presentar a tu colega Aldo de Vivo, que la política está en todo. Y desde los griegos, y eso lo sabes tú mejor que yo, lo podrías explicar mejor que yo, la política fue empleada como el espacio para discutir los problemas de la ciudad y cómo solucionarlos. Lamentablemente en nuestros países y en nuestra sociedad actual, la política no es eso. La política es lo que tú dijiste ahora para ellos. La manera de alcanzar el poder y, por supuesto, dilapidar todos los fondos que se puedan y agarrar y todo el mundo, el estatus de vida es como un ideal que tiene cierta gente de cuando participa en política, cambiar de estatus, pero cambiar de estatus ellos, mejorar su estatus Pero, económico porque la política da para eso y mucho más. Es muy pero, pero- triste. pero además déjame compartir contigo esta anécdota, ¿no? Yo di clases en el doctorado de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela y tuvimos un alumno muy inteligente que había sido en el pasado presidente de un importante partido político venezolano, no voy a decir cuál, no viene al caso. Y bueno, tuvimos interesantes discusiones sobre la política, quizás los profesores desde la teoría y él desde su experiencia política en general, desde la práctica que él había realizado en su vida en este cargo tan importante sobre la política, sobre el devenir político del país, ¿no? Y tuvo una buena defensa de tesis doctoral, al final de la cual nos tomamos un café y nos confesó o nos hizo la siguiente confesión, dijo, ah, qué lástima que yo no haya hecho el doctorado de ciencias políticas antes, porque hubiéramos podido hacer las cosas de manera diferente. El conocer las categorías, el conocer la teoría, el conocer la filosofía, el conocer los procesos teóricos que están alrededor del hecho político, me ha ayudado mucho a cambiar mi visión sobre la política. Entonces, a veces la gente asume la política como un proceso empírico y es interesante porque si uno ve la formación de nuestros líderes en general es muy pobre, ¿no? Muy poca gente ha estudiado ciencias políticas. Eh, Hemos tenido muchos presidentes, en el caso venezolano, que no son graduados, y en general en América Latina hay muchos representantes de la política, alcaldes, gobernadores, legisladores o presidentes que no tienen un grado académico específico, ¿no? Y que han hecho de la política su vida, no desde el conocimiento teórico, sino desde la práctica política, lo que hace que la visión de la política sea sesgada, ¿no? Lo que hace que no tenga la capacidad quizás para ver las cosas en perspectiva. Tienen una mirada de túnel que no les permite ver posibilidades, ¿no? Y eso hace que repitan errores tras errores de manera permanente. Yo creo que esto, el hombre es político porque es un animal político, ¿no? Eso lo decía Aristóteles. Y somos políticos porque vivimos en sociedad, estamos en una asociación y toda asociación requiere un proceso de conversación. Uno esperaría que sea una conversación responsable, una conversación desde categorías, una conversación seria en la cual podamos llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Y yo diría que siempre que uno hace las lecturas adecuadas, siempre que uno tiene las categorías, siempre que uno maneja los discursos, uno va a poder discurrir mejor, uno va a poder llegar a acuerdos, eh, quizás de manera creativa, de manera cooperativa. Uno va a poder hacer las cosas mejor en términos de una visión de la política entendida como la creación, me gusta mucho esta idea, la política como la creación de un espacio para la convivencia. En general nuestras sociedades son muy complejas, son muy diversas, hay muchas visiones, muchos puntos de vista, muchas necesidades, muchas preferencias, algunas de las cuales son distintas, muchas de las cuales son excluyentes,
Y solamente podemos lograr una buena convivencia cuando garantizamos que podemos construir coincidencias desde la diferencia, cuando No sé, construimos espacio para el encuentro. no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Miguel Ángel, tú sabes mucho más de eso que yo. Nosotros antes, tengo entendido que esa materia la desaparecieron del pensum de estudios de bachillerato. En primaria nosotros veíamos estudios sociales y en bachillerato, en primer y segundo año, veíamos formación social, moral y cívica. Yo creo que tú también eres de Exactamente. esa generación, que Bueno, vimos esa y materia. se nos ha caído la cédula a ambos acá. Bueno, yo dentro de muy poco cumplo años y de eso yo hago un hecho público notorio y comunicacional, no me importa. Entonces, fíjate una cosa, y yo creo que esa materia la desaparecieron. Yo pienso que sí. Ahora creo que hay una que se llama formación ciudadana, que de formación ciudadana no tiene nada, es de formación ciudadana más bien. Pero yo pienso que estos conceptos que tanto tú como Jennifer desarrollan en el podcast, Saber y Política, son conceptos muy sencillos que yo pienso que un niño de 8 o 9 años se le puede ir explicando, ¿o no? Por ejemplo, el Hay concepto de programas, democracia. hay programas de formación política para niños que son muy interesantes. Sabes que tuve una experiencia muy importante cuando estuve en Costa Rica. Yo fui observador electoral de la Organización de Estados Americanos. Estuve en esa misión y un día previo al proceso electoral, los niños de los liceos y las escuelas participaban en una elección simulada, un simulacro de elección. Y a mí me parecía muy genial porque Costa Rica utilizaba, digamos, tomaba unos recursos para involucrar a los niños en el proceso electoral. Por supuesto que esos resultados no eran contabilizados, por supuesto que esos resultados no eran vinculantes, pero hay un proceso de formación cívica, ¿no? Yo creo que una de las grandes fallas de nuestros países, déjame ponerlo de otra manera, ¿no? Yo tengo la convicción de que en el caso venezolano, déjame hablar por Venezuela y no por otros países, nuestra formación académica es impecable. Tenemos profesionales de altísima calidad, tenemos gente que maneja, digamos, el conocimiento científico, técnico, y se ha demostrado en la cantidad de universitarios venezolanos profesionales que son competitivos en el exterior, desde siempre, por lo demás. De manera que nuestras universidades son también competitivas, ¿no? En el proceso de formación han sido tradicionalmente procesos de formación de calidad, con los deterioros que uno puede encontrar en estos momentos, por supuesto. Pero yo diría, y es interesante, no hemos formado ciudadanos, no hay un proceso de formación cívica, no hay un proceso de formación en valores, no hay un proceso de formación en valores democráticos. Hemos dimos, digamos, la democracia por descontada, no nos dimos cuenta que la democracia es un proceso de permanente de formación, de formación de instituciones, de formación de toma de decisiones públicas, que requiere honestidad, que requiere una formación, que requiere que los administradores estén bien formados. Que sean personas probas. Además que sean personas probas, claro, y es un proceso de formación cívica también, ¿no? Claro. Yo no sé si es Bolívar quien lo dice, este, no estoy seguro ahora. Quien quiere gobernar a los demás debe ser mejor que los demás, debe formarse mejor que los demás, debe trabajar más que los demás. Muy Es un interesante. requisito, digamos, es un requisito. Uno no puede entender la política, el ejercicio de lo político, de la función pública, como un ejercicio para el beneficio propio, ¿no? Yo creo que quien se presta al ejercicio de lo público lo hace con la finalidad de generar un bien público, de generar un resultado beneficioso para la comunidad, de garantizar la felicidad, no garantizar, déjame no usar esa palabra, de fomentar, de auspiciar, de contribuir en alguna medida con la construcción de un espacio de encuentro, con la felicidad pública, con la amistad cívica. Yo creo que Claro ese que es sí. el deber que tenemos como funcionarios. Y Venezuela se encuentra a pocas semanas de celebrar
un proceso electoral que, bueno, tú como desde tu especialidad y yo desde la mía como abogado, no como médico, como abogado, tengo mis observaciones. Yo quiero que seas tú, que eres doctor en ciencias políticas y tienes ese podcast, Saber y Política, le expliques a nuestra audiencia de manera breve, porque nos quedan ya pocos minutos, Sí, eh, ya veo. ¿cuáles son los requisitos que se deben cumplir para llevar a cabo cualquier proceso electoral en un país? Mira, para llevar un proceso electoral es una gran pregunta, ¿no? Porque fíjate que en el caso venezolano es interesante. Venezuela es quizás el país que en los últimos 25 años más procesos electorales ha tenido. Hemos tenido más procesos electorales que años transcurridos en este cuarto de década, ¿no? Ujú. Y eso no significa que Venezuela sea más democrático. Yo creo que la democracia no solamente tiene que ver con las elecciones, que es un requisito imprescindible, digamos, pero no suficiente, sino que tiene que ver con la convivencia democrática, con el respeto por el otro. En el caso de las elecciones, yo diría, es imprescindible que las condiciones sean paritarias, que no haya desventajas sustantivas entre los competidores, que haya un financiamiento transparente y equivalente para todos, un acceso a los medios de comunicación, la posibilidad de tener libertad de expresión. Hay un concepto que a mí me gusta de un profesor estadounidense llamado, de apellido Levinsky, que dice, eh, el campo de juego debe estar nivelado. Es decir, y es una metáfora, ¿no es cierto? Si uno juega fútbol y está en desnivel, el que está arriba corre menos, es más fácil, ¿no? Ujú. Se defiende mejor. Subir esa cuesta a veces para meter un gol es muy complicado. Pues ese concepto para mí es muy importante, ¿no? Yo creo que en este momento en América Latina no podemos hablar de robo de votos en el momento electoral, no es tan claro verlo, pero sí de mm, de lamentables procesos de aprovechamiento de los recursos del Estado para financiar campañas políticas, de utilización indebida o desigual de medios de comunicación o de presiones indebidas sobre los electores que tienden a cambiar el resultado de las elecciones, que tiende a favorecer a grupos políticos y que hace que la voluntad de los electores efectivamente no se manifieste en Exactamente, el sea proceso torcida. electoral. Sí. Pero básicamente, Miguel Ángel, y en eso coincidimos nosotros y todos los autores del mundo, todos los teóricos de la política, que el requisito fundamental para que se den a cabo unas elecciones que reúnan todos esos requisitos que tú acabas de mencionar, que se lleven a cabo en medio de una democracia. Porque lo contrario no sería elecciones, sería simplemente votaciones. O sea, votas pero no eliges. Esa pregunta viene con retruque, ese comentario viene con Sí, retruque. señor, lo hago muy a propósito. No voy a decir nada. No, yo sé que tú no vas a comentar nada, pero yo sí lo puedo decir. Yo sí lo puedo decir desde donde estoy. Ah, bueno, yo también podría decirlo, solo que bueno, sí, las elecciones deben ser pulcras y los institutos electorales deben ser independientes y debe haber transparencia en el conteo de los votos, etcétera. Sí. Entonces, fíjate una cosa, Miguel Ángel, en este mismo orden de ideas, mientras tú comentabas tu experiencia en Costa Rica, yo me fui a los países de Europa y me estaba recordando Noruega, Finlandia, Suecia, Suiza, son calificados como los países más felices del mundo y no precisamente poseen la riqueza tan grande que nosotros tenemos. Y son países donde el régimen político es muy diferente, totalmente opuesto al nuestro. Y está fundamentado en lo que veníamos hablando, que es la democracia. La democracia es fundamental, sienta las bases
para que se puedan dar toda esta serie de condiciones que tú acabas de mencionar Sí, y las elecciones tengan la validez que deben tener. y quizás uno Y puede decir que en estos países hay un Estado de Derecho que funciona, hay unas libertades que están disponibles y que son protegidas, pero además yo creo hay un estándar de vida, hay una calidad de vida, hay una economía que funciona, hay una posibilidad de esto que decía Amartya Sen, ¿no? De vivir una vida que valga la pena. Porque es que en América Latina parte del problema está en que no solamente que el sistema político las instituciones políticas son muy débiles, que el Estado de Derecho es muy vulnerable, que el Estado es muy poderoso en términos de la relación eh, Estado-sociedad, sino además en América Latina hay una situación de pobreza muy notable y una situación de inequidad en la distribución del ingreso que es muy importante y que no ha podido ser resuelta en los últimos 50 años quizás. Yo creo que parte de los desequilibrios políticos que vemos en América Latina y de esta de este eh, movimiento pendular entre la izquierda y la derecha que vemos en América Latina contemporánea tiene que ver precisamente con unas sociedades muy complejas, con unos partidos políticos que están muy agotados, con una propuesta política que está muy agotada, pero también con unas instituciones políticas que son muy débiles y que no nos hablan de alguna manera de una ruptura del contrato colectivo, de una ruptura dentro del contrato social, de la necesidad de reconstruir el tejido político y social de estos países para que efectivamente la gente pueda vivir una vida buena, digamos así, para que se y por pueda esas generar razones es que es tan bienestar. importante educarse en política, ¿cierto? Yo diría que sí, yo diría que uno solamente puede exigir aquellas cosas que conoce, uno solamente puede exigir desde lo que conoce, ¿no? Yo creo Ujú. que hemos sido víctimas los latinoamericanos del quehacer de la política, yo creo, de alguna manera, ¿no? Antes, eh, en manos de los partidos políticos tradicionales y ahora en manos de estos nuevos populismos de izquierda y de derecha que vemos y que son muy visibles en Muy América Latina. amalgamados, muy asociados. ¿Qué Sí, diferencia bueno, encuentras tú, Miguel Ángel, entre la población votante de la última vez que votamos en unas elecciones democráticas en Venezuela a la población actual? ¿Qué diferencia encuentras tú? yo creo que, bueno, es muy difícil plantearlo. Yo creo que la gente se ha ido retirando de la política, la gente, luego de tantas protestas, tanta lucha política que se ha dado en Venezuela, hay efectivamente un agotamiento. Mi papá contaba, papá vivió la época del gomecismo y papá hablaba en su niñez de una sociedad que estaba distraída, de una sociedad que estaba ensimismada, ¿no? Que había perdido la capacidad de actuar dentro de lo público, porque el gomecismo había adormecido, digamos, esa aspiración de actividad pública, ¿no? Yo creo que el chavismo de alguna manera ha adormecido. El chavismo es un efecto, tiene un efecto divisorio, ¿no? Y Venezuela es una sociedad polarizada, una sociedad dividida, en varias partes, en varios toletes, digámoslo así. Ujú. Creo que hay una población que sigue apoyando el chavismo, que yo no me atrevería a decir, no tengo los números para decir cuánta gente es, pero efectivamente en las encuestas que uno lee, efectivamente hay una gente que sigue apoyando esa opción política, y hay otra opción política que parece ser mayoritaria, que está en contra, pero que está muy desmovilizada. En parte porque la cantidad de gente que hemos salido del país es muy grande. Muchos de nosotros hacíamos política activa en algún momento en Venezuela, ya no estamos allí. Esto, y parte porque la gente ha dejado de involucrarse en la política. La población joven no tiene un interés, digamos, por la política. Muchos de ellos no están inscritos eh, El registro en el electoral. registro electoral permanente, ni forman parte de partidos políticos. Hay una población que está preocupada por sobrevivir, ¿no? Sí, señor. Yo creo que hemos saltado de sección en sección, ¿no? Porque los partidos políticos tradicionales se habían agotado mucho cuando llega Chávez al poder
Yo digo que Chávez no es una causa, sino la consecuencia, lo he escrito por allí en algunos artículos académicos, Es que es del, así. del deterioro del sistema político venezolano, del sistema punto fijista, digamos, ¿no? Esto, y bueno, Chávez no logró reconstituir el espacio institucional venezolano, o lo hizo de manera parcializada. Sabes que yo no le tengo miedo a los cambios constitucionales, ¿no? Yo creo que los cambios constitucionales son momentos contractuales, son momentos en los cuales la sociedad puede discutirse, ponerse de acuerdo, definir sus visiones hacia el futuro, definir sus visiones acerca de lo bueno, de la justicia, etcétera. El problema es cómo tú haces el cambio constitucional. El cambio constitucional en Venezuela fue hecho de una manera equivocada, porque le dio demasiado peso específico a una opción política que no representaba el 100% de los intereses, las visiones, las perspectivas, las preferencias de la sociedad venezolana de aquel momento. De alguna manera se apropiaron de la voluntad de la gente y eso es muy problemático, ¿no? Yo creo Ustedes, que, sí, adelante, adelante. no, yo creo que Venezuela requiere un nuevo pacto social, un nuevo pacto colectivo, una nueva discusión acerca de quiénes somos y hacia dónde vamos, cómo nos comprendemos a nosotros mismos, qué cosa es ser venezolano en el siglo XXI y qué aspiraciones tenemos los venezolanos hacia el futuro. Eso no está ni siquiera claro. Definitivamente. Ustedes ya han hablado de democracia, han hablado del concepto de política, de la pandemia como un concepto político también. Y me imagino yo que tienen en su programación, ¿verdad? Pienso yo, en su programación hablar de marxismo también y de todas las doctrinas políticas que nosotros conocemos, porque es la única manera de que la gente establezca parámetros de comparación entre lo que teníamos, lo que añoramos y otras opciones que hay, que aunque no son ni la de tu preferencia ni la mía, pero existen y la gente debe conocerlas. Claro, nuestra visión es progresiva, ¿no? Digamos, queremos ir construyendo desde lo que entendemos que es más elemental, como si fuera un curso de primer semestre, ¿no? Ujú. Si se quiere, ir construyendo estas categorías, ¿no? Democracia, política, esto, medios de comunicación y su efecto en el ejercicio de lo político, quizá, quizá viene por allí un programa sobre desobediencia civil, viene un programa sobre opinión pública, y bueno, vamos a ver cómo nos va llevando el futuro. Yo pienso que el tema de las doctrinas políticas es un tema fundamental, pero no está, no lo tenemos en la agenda inmediata, ¿no? Porque bueno, es un tema muy complejo y creemos que vamos a ir Platón decía, no podemos nunca alcanzar el bien, pero hay que aproximarse. Bueno, usándolo como metáfora, estamos tratando de aproximarnos hacia esa visión más integral, ¿no? Pero vamos de a poco, sin apuro. Paso a paso, a poco, pero seguros. Eso es lo más Así es, importante. así es. Y que existe la intención y la capacidad profesional de los dos para llevarlo a cabo. Hasta ahora ha sido muy exitoso y yo les auguro y de verdad que espero que sea mucho más exitoso de lo que ha sido hasta ahora. Porque son Claro. temas que a la gente deben interesarle. Hay un intento, hay un interés de parte nuestra, y pensamos que estas cosas hay que discutirlas, no se discuten mucho en ese sentido en habla hispana. Hay programas de este tenor en alemán. Los alemanes tienen una tendencia a discutir categorías y conceptos. mm, no sé si viene por la formación o por el tipo de sociedad que son, pero lo hacen y se hace menos quizás en el habla hispana, ¿no? Y creemos que esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro aporte, ese es el aporte que queremos realizar. Tú sabes que ahorita que mencionaste el término de libertad de expresión, me retrotrae a hace unos días. No sé si estás al tanto, un periodista que fue despedido de una planta Claro, televisiva claro. que capitalizó un apoyo gigantesco durante las primeras horas del día Ujú. posterior a su despido. Sí, Y cuando comienza alguien a sacar lo que hay detrás del periodista,
se pone sobre el tapete que inclusive fue activista político de Ujú, la tolda que nos ha llevado al despeñadero en el cual estamos. Y a la 1 de la madrugada de ese día, lo que yo había visto como un apoyo casi que, mira, exponencial, como tanto apoyo como tantos posts de Instagram, que es la red social que más utilizan en América claro. Latina, se publicaban. Ujú. Y a la 1 de la madrugada era impresionante ver cómo todo cambió. Eso tiene que ver mucho con la opinión pública. A pesar de que las libertades están coartadas allá, fíjate cómo la gente comenzó a manifestarse en contra a rechazar a alguien que en la mañana estábamos apoyando y en la noche lo estábamos rechazando, lamentablemente. ¿Tú crees que una persona que creció, se formó, trabajó bajo ciertos preceptos políticos pueda cambiar en la medida que se dé cuenta que la oferta que le hicieron no era la oferta en la cual creyó? Me Mira, yo no creo refiriéndome a que, este periodista y a cualquier otra claro, persona. no, pero déjame, para no personalizarlo, déjame decirte que yo no creo que nadie sea absolutamente puro. Ujú. Yo creo que la gente tiene derecho a revisarse. Yo creo que la gente que no ha cometido crímenes puede efectivamente revisar sus posturas, acomodar sus posturas, redefinirse. Todos tenemos procesos de lo que es la vida cotidiana de nosotros. Es un proceso de formación, de revisión, de cambios de rumbo. Todos hemos de alguna manera cambiado el rumbo de alguna vez, de alguna manera, en algún momento de la vida. Yo creo que nadie, mm, un tío muy viejo ya decía alguna vez, claro, es que cualquier persona joven, es lógico que una persona joven sea de izquierda, pero es estúpido que una persona vieja lo sea. Muy bueno, muy bueno. Pero claro, Y bueno, hay una aspiración por la libertad, por la revolución, por lo que tú quieras. Hay unas fiebres juveniles, ¿no es cierto? Los de jóvenes son rebelarse contra todo, claro, de hay un sentido oponerse de a todo. rebelión, la gente vieja tiende a ser más conservadora. Sí. Pues claro, a mí no Por me, a algo mí me- dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Fíjate imagínate, una cosa, yo te sí, pero puse ese ejemplo. déjame decir esto un segundo, ¿no? Porque imagínate una sociedad como esta sociedad donde yo vivo, acá en Alemania, en la cual todo el mundo fue nazista en algún momento de la vida. ¿Y qué le pide? Digamos, el partido nazi era un partido que tenía un número de militantes importantísimo. Ujú. Y mucha de esta gente que fue militante importante pasó por procesos de reeducación. No puedes mandarlos a la guillotina. Es decir, la gente tiene todo el derecho a revisar su postura, a reaprender, a reeducarse, a reivindicarse. Yo creo que este periodista es un tipo muy valiente, ¿no? Era mucho más fácil no hacer las preguntas que hizo, era mucho más fácil acomodarse, Más cómodo. era mucho más cómodo, era menos arriesgado, ¿no? Este tipo tomó unos riesgos. Yo pienso que eso merece algún reconocimiento, aunque sea mínimo, Vamos a ¿no? ver qué sucede entre este momento que estamos grabando este programa y el día que salga al aire. Espero que la Claro. situación no cambie mucho. Pero yo te puse el ejemplo de él porque es la situación más reciente y que Esa nos era atañe a esa era nosotros. una concha de mango. No, yo nunca fui profesor de tirarle concha de mango a los alumnos, ¿oíste? Tú es como que sí. Los dos tenemos la experiencia de haber sido profesores Así es, universitarios. así Pero es. fíjate una cosa, mi gran, yo te puse ese ejemplo porque es lo más inmediato, lo más cercano y que nos atañe directamente a nosotros como venezolanos, como Claro. latinoamericanos. Pero, y que está muy estrechamente vinculado con el comentario que acabas de hacer de los alemanes. Ujú. En algún momento de su vida fueron nazistas, afirmas tú. Y eso Bueno, lo comento porque afirma la historia, ¿no? es que esos en videos, esos son Claro, millares y millares de personas que claro, apoyaban a ese señor, que era claro, un loco. claro. Y fíjate una cosa, aquí donde yo estoy, en el sur de los Estados Unidos, yo observo muy a menudo, más a menudo de lo que tú te puedas imaginar o cualquiera que no conozca esto. Gente que huyó de un país, no voy a nombrar cuál, porque este programa lo ven gente de varias nacionalidades y yo no quiero Claro. que nadie se sienta aludido ni
¿cómo se llama eso? Minimizado. ¿no? Y me imagino que gente de varias nacionalidades que también han huido, pues, ¿no? Porque hemos huido todos de alguna manera. Por supuesto. El comentario es el siguiente. Yo observo con mucha frecuencia gente que viene de un país determinado, en un país donde las libertades están coartadas desde hace varias décadas, que huyen son riesgo de su propia vida de ese país para llegar a este, y después que llegan a este resulta que todo lo de aquí no sirve y todo, esto es una porquería, esto es un sistema porquería, esto es un sistema donde no trabaja demasiado, no, si yo hubiese sabido esto no vengo, y yo digo, bueno, pero y entonces eso está como un chip ahí metido en el cerebro, ese pensamiento comunistoide. Eso está allí, No, así como ocurrió con esos nazis. ¿sabes qué es interesante? Porque yo creo que uno a veces es muy crítico con la sociedad de recepción, ¿no? Porque no es Mira, fácil yo ser. no, discúlpame. No me refiero a ti, yo lo debo decírselo a No, mi no, audiencia. Yo estoy no, muy agradecido porque no, este país me pero déjame, recibió y me ha permitido desarrollar si me cierto dejas, tipo de actitudes. si me No, o dejas sea, no te estoy terminar, refutando a ti, no, o no, sea, si me dejas lo estoy terminar el diciendo a mi argumento, audiencia. claro, si me dejas terminar el argumento, yo voy a aclarar por qué lo digo, ¿no? Uno tiende a ser muy crítico porque son sociedades muy distintas a la de uno, en las que pasan cosas, hay un modo de ser diferente, hay unas visiones de mundo distintas. Para los venezolanos, por ejemplo, es muy difícil el tema de la amistad, ¿no? A mí me Ujú. pasa con mis amigos venezolanos que están en Alemania, que todos un poco nos quejamos del tema de la amistad que es tan distinta, porque es que la amistad venezolana es una cosa tan especial, ¿no? Tan dada, Como familia. Los amigos como son como familia. familia. Sí, 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 sí. Es una característica nuestra, pero muy nuestra además. Creo que pocos países de América Latina pasa igual. Esto, sin embargo, a pesar de que uno puede ser crítico, yo creo que uno tiene que ser muy agradecido con la sociedad que lo recibe, porque no es culpa de la sociedad que lo recibe el que uno esté en la situación de tener que huir de su país, de tener que ir. Y es uno el que llega, es uno el que tiene que aprender ese nuevo modo Adaptarse. de hacer las cosas, de adaptarse a estas dinámicas. Esto, y uno debe, sí, pedir, solicitar, aspirar quizás a que la sociedad receptora también entienda y lo incorpore a uno y entienda que uno tiene una visión cultural distinta y que no lo discrimine y que le permita a uno integrarse. Hay una diferencia sustantiva y esto yo estoy trabajando en esto para otro proyecto, entre la tolerancia y la integración. La tolerancia, que ha sido un valor democrático importante, yo creo que es insuficiente cuando abordamos los problemas de la migración, porque la tolerancia simplemente es que yo te deje existir. No requiere que yo te incorpore y lo que Bueno, puede construir una sociedad democrática verdadera es la posibilidad de que yo incorpore al otro, de que lo sume, de que se construya una dinámica cultural que nos aproxime. A mí me hace, yo siempre he pensado mucho en la manera como nosotros los venezolanos aceptamos a los italianos, a los españoles, a los portugueses, que escaparon de Europa a los luego de árabes, a la los Segunda Guerra chinos, Mundial y que se incorporaron con nosotros como si fueran venezolanos, que hicieron que nuestro país se transformara, porque hubo una verdadera confluencia de culturas, no fue un melting pot donde todos convivimos, ¿no? Que es un poco la figura que se usa en los Estados Unidos, sino que fue una verdadera incorporación de valores culturales que se transversalizaron y que definieron un nuevo modo de ser venezolano, un nuevo modo de ver el mundo, un nuevo modo que era la mucho cultura, más la positivo. gastronomía, Claro, todo. Es una cosa lo es todo. impresionante. Nosotros hacemos el arroz chino de una manera que no lo hacen en ninguna otra parte del mundo. Sí, el arroz chino venezolano Que es por un cierto, a chino mí me encanta el venezolano. arroz chino venezolano más que el arroz chino chino. Sí, claro, sí, totalmente, Y tú sabes que me pasó totalmente. una cosa en Italia. Hace muchos años estaba yo haciendo un doctorado por allá, y entonces yo llegué y pedí una pizza del Ambucio. Yo nunca he sido pizzero, pero se me ocurrió. Pedí una pizza. A mí nunca me ha gustado la pizza, no soy amante de ese plato. Entonces fuimos a comer pizza y yo, no es por nada, pero las pizzas que yo me comía ya como que eran mejores. Bueno, yo tengo la misma experiencia aquí en Alemania. Mira, Miguel Ángel, hablando de adaptación, tenemos que adaptarnos también a este formato.
que a mí me ha costado mucho adaptarme a este formato, porque yo hablo, Claro, tiendo mucho a prolongar mucho las conversaciones con mis invitados, porque afortunadamente todos tienen mucho que decir. Y es muy sabroso hablar con amistades y con gente totalmente. nos aproximamos en maneras de pensar y lo que queremos, sobre todo para nuestro país, para nuestros países, Sí, porque Venezuela es parte de una gran América, la que Bolívar absolutamente. soñó, Sí, como señor. dice la Estamos de canción. acuerdo. Entonces, fíjate una cosa, Miguel Ángel, ya sí nos vamos a despedir. Claro. Yo espero que ojalá no pase nada desagradable, pues en estos días lo comentaba yo con Aldo de Vivo, le hice la pregunta. Pero claro, el programa que estoy haciendo contigo es muy diferente al que hice con él. Y yo le preguntaba a él si él creía factible que ocurriese algo desagradable con la candidata que puntea las encuestas, como ocurrió en Ecuador. Y él me dio su argumentación. Entonces yo solamente espero que de aquí al 22 de octubre, que se van a llevar a cabo esas elecciones primarias en Venezuela, no pase nada desagradable, se den las primarias porque mucha gente está Yo entusiasmada con no, ese proceso. Yo sí. respeto eso. Tú sabes que Eh, yo no he visto el programa de Aldo, no sé si ya salió, sí, sí, ya salió la este, semana pasada. pero no lo he visto, ¿no? Pero yo no creo que pase nada, no sé cuál fue su respuesta. Yo no creo que pase nada con los candidatos a las primarias, porque Ojalá creo que que no. porque creo que no le conviene a nadie, ¿no? Yo creo que en el caso ecuatoriano era muy claro que había Ahí hay otras cosas. una dinámica asociada a la lucha en Sí, contra del ahí hay narcotráfico otras que era cosas. muy peligroso. Yo creo que ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre Villavicencio. ahora. Villavicencio era un hombre muy arriesgado, estuvo muy poco cuidado, su servicio de seguridad es cuestionable, Ya lo creo. pero además creo que era algo ingenuo. En su última alocución pública decía, Yo lo vi. ustedes son mi Su chaleco escolta, antibalas. su chaleco Eso antibala, es, exacto. eso es una ingenuidad si uno está enfrentado con No narcotraficantes, hay ¿no? enemigo pequeño, y mucho menos Bueno, de ese y mucho sector, menos en ese de sector, ese ¿no? rubro. En Entonces el yo te caso de, hice el comentario porque yo sí, espero que de aquí a allá no pase nada de verdad, a pesar de que yo estoy sumamente molesto con Enrique Caprile. Yo estoy molesto con él. Él no me conoce, él no sabe quién soy yo, pero yo estoy muy molesto con él. Porque yo arriesgué inclusive hasta mi vida. Mi integridad física la arriesgué en esas elecciones que él regaló. bueno, No sé bajo ese qué tipo motivo, de presiones o qué tipo de conceptos en la cabeza de él. ese es motivo para otra discusión. Para otro programa, perdón. Sí, A pesar de que estoy tan molesto con él, yo no le deseo mal, que se retire de la bueno, política, eso sí. bueno. Espero que de aquí al 22 de octubre no pase nada malo, retomando la idea, y bueno, podamos hacer un programa a, no sé, 24, 48 horas después de esas elecciones, podamos hablar e intercambiar inclusive con el mismo Aldo, que es un politólogo joven, Claro, aunque él es claro. bastante radical y tiene una postura bastante anárquica, pero bueno, no está de más escuchar a la gente. Lo que pasa es que uno con los años ha perdido la radicalidad. Tú que me Bueno, conoces yo no. tú que me conoces desde hace años sabes que Sí, yo sé, yo me he pero yo moderado con el no. tiempo. Yo ahora sí soy más radical que antes. Pero bueno, claro, tú vives en Miami. Bueno, ahorita no estoy viviendo en Miami. Ah, No voy mira, a qué decir bien. dónde estoy. Está No voy bien. a decir dónde estoy, pero estoy en el sur de los Estados Unidos, pero no estoy en Claro, Miami. claro. Entonces, y por varias razones. Bueno, la primera es que no, de verdad que Miami no me gusta. Te lo digo honestamente. Y paré la grabación sin darme cuenta. Bueno, Sí. Miguel Ángel, un mensaje final ya para despedirnos, para nuestra Bueno, audiencia. muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gusto inmenso esta conversación. Ojalá podamos repetirla pronto. Y nada, yo creo que los invito a que vean nuestro podcast Saber y Política en YouTube. Y bueno, nada, creo que es bien importante que eh, haya estos espacios de conversación sobre categorías, sobre conceptos, sobre diversas visiones acerca de la política. Creo que esa es una necesidad que había. Esperamos estar llenando ese espacio, ese nicho y esperamos que nuestra audiencia crezca y que nos siga apoyando.
Y muy importante Gracias, para gracias la a ti por la audiencia, invitación. muy importante para la audiencia que no se opina acerca de la política, te enseñan conceptos políticos, O tratamos al menos. o por lo menos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias a ti. Espero 23, 24 de octubre estar Vale, conversando con contigo y mucho gusto. que, bueno, que gane el mejor, Así es, para no así entrar es, en detalle. A así mi es. audiencia les recuerdo que aquí abajo está la cajita para que le den like, se suscriban, activen la campanita de notificaciones y por favor, lo pueden compartir. Por favor, sus comentarios son bienvenidos. Yo los agradezco porque eso me ayuda a mejorar los contenidos y la presentación. Muchísimas gracias. Él fue el doctor Miguel Ángel Latuch. Esto para todos ustedes y yo, Eliezer Elvitar. Y como les digo siempre, se me cuidan mucho. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por su audiencia.